Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre una serie de sucesos que nos corroboran que el ser humano no solamente es impredecible, sino caprichoso, arrogante, prepotente, soberbio. Y en el mayor de los casos, casi que uno podría decir que en muy buena parte del origen de las guerras ha habido actitudes infantiles por parte de quienes detentan el poder. Pero de eso vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que en muy buena cantidad de casos, una actitud infantil ha degenerado en una guerra que ha costado cientos de miles de vidas si las sumamos, si las ponemos en conjunto. Y es que desde el momento mismo en que el hombre pudo entender que las jerarquías les conferían no solamente poder, sino riqueza, y que eso conllevaba además el dominio absoluto de todos los demás, los que detentaban el poder creían que podían disponer de bienes y haciendas. Y de hecho así era en los regímenes autocráticos. Y cuando digo era, me remito un poquito al pasado, pero tal vez no utilicé bien la palabra, porque aún hoy sucede. Aún hoy sucede. Muchas de esas guerras comenzaron por motivos muy pueriles y condujeron a pueblos enteros a la barbarie, y a que los territorios se devastaran, o se desbastaran más bien, y que aquellos que sirven de carne de cañón ofrendaran sus vidas por causas estúpidas. Les voy a contar algunos de estos casos porque me parecen bien interesantes y que aún hoy, o mejor, hoy, como está la situación en el mundo, podríamos encajarlo perfectamente dentro de este patrón. Pues ¿cómo les parece que hubo una mujer muy hermosa, la más hermosa de su tiempo? Era hija de un señor feudal que poseía más o menos, diría que la mitad de Francia. Y resulta que ella, llamada Leonor de Aquitania, le fue entregada como esposa al rey Luis VII de Francia. Se casó con él y, como era apenas comprensible, en aquella época la mujer tenía que, los padres de la mujer tenían que hacer una dote, aportar una dote. Y si el matrimonio, es decir, a más alto nivel, más grande tenía que ser la dote. Entonces, el papá de ella le entregó al rey Luis VII de Francia lo que correspondería hoy casi que a Normandía completa. Se casaron, perfecto, todo rodó muy bien, hasta que vino una cruzada. Y Luis VII se tuvo que ir para la cruzada, a liberar la Tierra Santa de los infieles. En eso pudo estar más o menos unos 3 años, y al cabo de los 3 años retornó y llegó sin barba. Pues cuando Leonor lo vio sin barba, le dijo, no, déjate crecer la barba. Yo te amo con barba. Y él dijo, no, yo no me la dejo crecer. Y no se quiso dejar crecer la barba y se afirmó en esa idea y no dio su brazo a torcer. Entonces Leonor, prácticamente con eso, rompió el matrimonio. El matrimonio llegó un momento en que definitivamente se acabó. Como hacían en aquella época, lógicamente que se lograba conseguir la anulación del matrimonio porque no había otra fórmula para una separación, y mucho más una separación en la que estaban incluidos personajes que manejaban los destinos de países. Era demasiado delicado. No obstante, consiguieron esa anulación y ella, listo, quedó soltera. Entonces, en esas apareció otro pretendiente supremamente poderoso, Enrique II de Inglaterra. Entonces ella
se casó con Enrique II de Inglaterra. Esta Leonor de Aquitania, antes de continuar esta historia, quiero contarles que fue la mamá, es decir, teniendo como esposo a Enrique II, fue la mamá de Ricardo Corazón de León, aquel paladín extraordinario que también estuvo en cruzadas en Tierra Santa y que era un hombre demasiado romántico y se vino de incógnito y se dedicó a vagabundear por toda Europa como caballero, como diría Don Quijote, desfaciendo en tuertos. Pues bien, tuvo otro hijo que fue Juan Sin Tierra. Mientras Ricardo se fue, Juan Sin Tierra se quedó como el regente y se apoderó del trono. Y este Juan Sin Tierra fue el que se vio obligado a pactar con los caballeros, los señores feudales, un documento en el que se consignaban los derechos elementales de los seres humanos. Igualdad ante la justicia, derecho a la propiedad privada. Ese documento que se llama la Carta Magna, hoy es la base de la Constitución de Inglaterra. Pues la mamá de ellos era Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, entonces, cuando se casó con Enrique II, como era apenas comprensible, le reclamó a Luis VII, le pidió que le devolviera su dote. Ya no estaban casados, por lo tanto, eso le pertenecía a ella. Pues Luis VII dijo que no. Y se entabló un litigio entre ambos, en el que, por supuesto, terció el nuevo esposo de Leonor de Aquitania, Enrique II. Esto fue en el año 1152. Pues imagínense ustedes que entonces se declararon la guerra Inglaterra y Francia. Esa guerra duró, aunque la historia la conoce como la Guerra de los 100 años, realmente duró 301 años. Comenzó en 1152 y terminó en 1453 oficialmente. Y todo comenzó por una barba, porque Luis VII no se quiso dejar crecer la barba a petición de su esposa, la princesa Leonor de Aquitania. Yo creo que igual a esta guerra, difícilmente pudo uno encontrar otra en la historia y que hubiese durado tanto y que hubiera comenzado por algo tan supremamente baladí como este cuento de la barba. Pero este sería apenas un ejemplo. Y voy a seguir enumerando otros cuantos. Y los hago así de manera aleatoria, no estoy siguiendo un sentido cronológico, ni más faltaba. Hay otra guerra que es muy simpática, que es la guerra del Cubo de Roble. En 1325, recordemos que en aquella época las naciones como las conocemos hoy no existían. Existían nacionalidades, es decir, un conjunto de ciudades-estados que hablaban la misma lengua, profesaban la misma religión, tenían la misma cultura, pero como rezago del sistema feudal, casi cada ciudad que ya le perteneciera a aquellos burgueses que habían acumulado tanto dinero alrededor de los castillos iniciales, que se convirtieron en los que mandaban y casi que mandaron a los señores feudales al carajo, porque ellos se apoderaron de las ciudades. Los famosos burgueses que eran los comerciantes que estaban alrededor de las murallas. Pues bien, entonces, a partir de ahí, aunque existía una nacionalidad, una identidad común, cada ciudad era un estado en sí mismo. Y cada estado pues tenía su monarca, independientemente del título que tuviese o no, era el que gobernaba. Y como al orden del día estaban los conflictos entre esas pequeñas ciudades, porque los unos siempre querían tener lo que no poseían, pero otros sí tenían. Y entonces había un conflicto entre Módena y Bolonia, que se mantenían por ser pues aledañas o colindar. Entonces se mantenían a toda hora pleiteando. En una de esas, ¿cómo les parece que un destacamento de Módena entró a territorio de Bolonia? Y les llamó la atención que había un cubo de roble muy bien labrado, muy bonito, era casi que una obra de arte. Estos llegaron y cogieron el cubo y se lo llevaron. Se robaron el cubo de roble. Y como salieron unos ciudadanos a oponerse que se les llevaran su cubo, que al parecer era algo que para ellos tenía muchísimo valor,
Pues resulta que entonces mataron a ese grupo de ciudadanos y luego vinieron otros soldados de Bolonia a enfrentar a estos de Módena que los habían invadido y se armó la de Troya. Hubo una guerra que imagínense ustedes que se desató por ese incidente, por el cubo de roble que se habían robado los soldados de Módena. Y resulta que esa guerra duró 12 años. Imagínense ustedes, 12 años. Comenzó por el robo de un cubo de roble. Y terminó con la batalla de Sapolino 12 años después. Pues luego de terminar esa guerra, recuperaron en Bolonia, es decir, al llegar a un acuerdo y todas esas cosas, que había sido esa batalla de Sapolino ganada por Módena, pues devolvieron el cubo, y ese cubo hoy se puede ver junto a la Catedral de Bolonia. Tiene un monumento especial. Una guerra que comenzó por un cubo de roble y costó miles de vidas y duró 12 años. Otra guerra que comenzó de una manera muy pintoresca fue la que la historia llama como, o la conoce como la sucesión española, pero se involucraron otros elementos y simplemente esto de la sucesión española se convirtió en un nombre genérico, pero fue más aleatorio que otra cosa. La guerra del cubo, perdón, que se me había olvidado decirles, ocurrió en 1325. Esta de la sucesión española fue en 1704. Una noble inglesa estaba en una recepción y derramó un vaso de agua sobre un marqués francés, el marqués de Tori, y resulta que aunque ella se disculpó, al parecer sí lo hizo intencionalmente, pero se disculpó, el marqués en cuestión dijo que había sido intencional. Y entonces puso una queja diplomática, comenzó el incidente diplomático, escaló a otro nivel y resulta que entonces se declararon la guerra. Como era apenas lógico en aquella época, en una guerra nunca se libraba, es decir, una guerra nunca la libraba sola una nación, sino que regularmente involucraba a sus aliados. Siempre, todas las relaciones internacionales en aquella época se manejaban a partir de alianzas. Justamente, y esto es como una especie de paréntesis, por eso casaban a una niña que tenía 3 años, la prometían con el heredero de otro trono, simplemente para forjar una alianza que fuera una alianza que involucraba y obligaba a quienes formaban parte de la alianza ir a defender los intereses de su aliado, independientemente de que no tuvieran nada que ver con el asunto. Algo parecido a lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que por tratados firmados los unos se obligaban a defender a los otros. Pues bien, entonces, ¿cómo les parece que esta guerra terminó involucrando prácticamente a toda Europa? Y resulta que Francia se enfrentó a Inglaterra, España, Prusia y otros países se filaron de uno u otro bando. Y resulta que esta paz, o mejor, esta guerra que duró 5 años, y fue en la época en que estaba en el trono de Francia Luis XIV, el famoso Rey Sol. Y entonces se firmó un tratado con el que se llegó a la paz, se estableció la paz entre esas naciones, y que dentro de todo este conflicto, lo que empezó como un incidente tonto entre una noble y entre 2 nobles, una mujer y un hombre, una inglesa y uno francés, se involucró lo que en ese momento era de capital importancia para Luis XIV, porque entonces él volteó también sus armas contra España, porque reclamaba el trono español. Una vez que terminó la guerra, él logró ganar e instaló en el trono español la dinastía de los Borbón. Ahí comenzó la dinastía de los Borbón. Esto fue en el año de 1704, como les estaba diciendo. Luis XIV gobernó hasta 1715. Fue, entre otras cosas, uno de los monarcas más longevos de la historia, el segundo tal vez, detrás de Pepi, que gobernó 94 años a Egipto en el 2180 a.C.
Este fue entre 1643 y 1715, 72 años gobernó él. E instaló en el trono de España entonces la dinastía Borbón. Y todo comenzó por un vaso de agua que se derramó sobre un traje muy costoso de un marqués francés. En ese mismo siglo, en 1739, hubo otro incidente que generó otra guerra, que naturalmente esta era una buena disculpa, pero el objetivo primordial no era defender intereses de nadie, sino defender los intereses, o mejor, tener la posibilidad de quitarle al otro lo que el otro poseía, el otro contendiente. Pues esta guerra, que se libró en 1739, se llamó la Guerra de la Oreja de Jenkins. Resulta que un barco inglés con características de corsario, pues, es decir, era pirata, que iba a ver qué encontraba de lo que llevaban y traían los españoles. Resulta que él, en una incursión, como que logró saquear un barco español y tuvo que recalar en lo que hoy conocemos como República Dominicana. Y entonces, cuando llegó allí, las autoridades españolas requisaron el barco, le quitaron toda la mercancía y le cortaron una oreja al capitán Jenkins, que era el que mandaba en ese barco inglés. Este incidente ocurrió en 1731. Pero ahorita dije que 1739, pero ya sabrán ustedes por qué. Pues resulta que este señor entonces fue al Parlamento inglés y presentó la queja formal, pero en ese momento no le pararon bolas. La cuestión se quedó así. Cuando la relación entre España e Inglaterra era supremamente tensa, y se podría decir que aún sin tener oficialmente una guerra declarada, técnicamente una guerra declarada, en la práctica estaban en guerra constante, a través de aquellos corsarios que iban a quitarles todo el oro que llevaban de América hacia España, porque eso les daba más poder a los españoles para fregar a los ingleses. Pues entonces, alguien se acordó, porque hubo un momento de muchísima tensión, en 1739, si ustedes recuerdan bien, 2 años después de esto, en 1741, fue que el pirata Vernon vino y atacó a Cartagena, contienda de la que resultó el gran héroe Blas de Leso, que aún hoy la historia no ha sabido justipreciar lo que él hizo por España. Pues resulta que entonces estaban en ese conflicto permanente. Y entonces alguien recordó el incidente de la oreja de Jenkins y volvió a ponerla sobre la mesa en el Parlamento inglés. Y cuando esto ocurrió, entonces inmediatamente vino una protesta formal y de nuevo se encendió la guerra entre ambos países. La finalidad específica era que ambos países querían adueñarse de América. De facto lo era España. Inglaterra tenía islas aquí en las Antillas Menores, las que suficientemente conocemos, pertenecían a Inglaterra. Pero en Suramérica, en Centro y Suramérica particularmente, los ingleses no tenían nada. Los ingleses tenían de Yucatán para arriba, pues tenían Estados Unidos, pero de ahí para abajo no tenían nada. Pues esta guerra duró también varios años. Y al final de cuentas, como sucede con esos conflictos de largo aliento, regularmente ninguno de los dos gana. Casi que termina ganándose el cansancio. La victoria es del cansancio. Terminan en un momento dado de nosotros que estamos peleando, si no avanzamos, si no retrocedemos, si no conseguimos nada. Pues esa guerra de la oreja de Jenkins terminó en tablas. Ni los ingleses consiguieron apoderarse de Suramérica, ni los españoles lograron sacar a los ingleses del Mar Caribe. Quedó en tablas. Y sigo con esta otra que es muy interesante. Es muy interesante esta guerra. Y tiene que ver con algo que se llamó el motín Cipayo.
Esto fue en 1857. Pues resulta que siendo Inglaterra supuestamente protectora de la India, se apoderó de la India, y a eso le pusieron un nombre eufemístico, pero ya en el siglo XX, de protectorado, pero en aquella época era simplemente un reino que pertenecía a la India, y por eso la emperatriz tenía el título de emperatriz de la India. Y entonces allí gobernaba un virrey, nombrado por la corona. Por ende, como la cultura inglesa había permeado lo suficientemente la sociedad india, que no hindú, ya lo he explicado, ya lo he dicho varias veces, hindú es el que practica el hinduismo, o es hinduista. Entonces, esa clase india, sobre todo la clase superior, se mezclaba muy bien con los ingleses y querían tener todas las prerrogativas que de hecho los ingleses se lo concedían, porque al final de cuentas, siendo la casta dominante, pues era la que ponía las condiciones desde la parte nativa a su gente. Entonces, los ingleses tenían un regimiento compuesto por nobles, hijos, o digamos de la casta superior, hijos de brahmanes y satrillas, es decir, los que eran como funcionarios. Y eran muy aguerridos, unos hombres muy bien capacitados militarmente, y eran el orgullo del ejército británico. Pues, ¿cómo les parece que en una de esas llegó una dotación de fusiles nuevos a la India? Unos fusiles Enfield. Y estos fusiles tenían como característica que los cartuchos, antes de ser colocados en la recámara, no sé por qué, porque no entiendo de eso, debían ser mordidos. No sé si era que había que hacerles una muesca, no sé. Pero resulta que estos cartuchos, para que se deslizaran bien, primero los untaban con grasa de vaca y grasa de cerdo. Como resulta que dentro de ese regimiento había musulmanes e hinduistas, los hinduistas no pueden comer carne de res, está prohibida para ellos. Y los musulmanes no pueden comer carne de cerdo, está prohibida por la religión. Pues resulta que estos, cuando les dijeron que tenían que morder el cartucho que estaba untado de ese sebo de vaca y grasa de cerdo, se negaron en redondo porque su religión se los prohibía. Entonces, imagínense ustedes que se rebelaron. Naturalmente, es decir, el resto del ejército inglés acantonado ahí en la India, apresaron a estos rebeldes, los metieron a una cárcel. Pues resulta que los compañeros de quienes estaban en la cárcel y mucha otra gente civil incluida fue a la cárcel y los sacó. Estando por fuera, se armó una guerra. Y resulta que los amotinados del regimiento Cipayo, que como decíamos eran unos soldados supremamente eficientes, atacaron a los ingleses. Y hubo cientos de muertos. Mataron a cientos de soldados ingleses. Y la campaña se extendió por lo menos unos 30 días, al cabo de los cuales, como era previsible, el aparato bélico de Inglaterra aplastó este motín de los cipayos. A esta contienda se le llamó el motín de los cipayos justamente por eso, y comenzó por una fruslería, simplemente por no morder un cartucho, por negarse a morder un cartucho. Y tengo otros conflictos aquí que son bien interesantes, y los voy a tratar de contar muy rapidito. Pero quiero detenerme en este porque es que es muy simpático. Este se llama la guerra. Yo no sé si les recordé que el motín cipayo fue en 1857, creo que sí. A este se llamó la guerra del juego de cricket en 1896. Zanzíbar, un sultanato en África, tenía prácticamente como patrón a los ingleses,
porque no solamente eran básicamente los dueños y sostenían un sultán, sino que al mismo tiempo, obviamente, que lo sostenían porque de ahí sacaban cualquier cantidad de recursos naturales, particularmente diamantes. Pues allí, en ese momento, había un sultán que se llamaba Seyid Khalid bin Barhash. Seyid Khalid bin Barhash. Y resulta que hubo una contienda amistosa, una partida o un juego de cricket, a los que eran muy aficionados los de Zanzíbar, que obviamente esa afición se las habían llevado los ingleses. Y entonces resulta que hubo un partido de relevancia internacional. Los de Zanzíbar se enfrentaban a un equipo, al mejor equipo que tenían los ingleses. Entre tanto, resulta que allá estaban en ese momento, en esa región, una flota británica que por lo demás regularmente se mantenía en aguas territoriales defendiendo lo suyo. Esta estaba comandada por el almirante Sir Henry Rawson. Pues él entonces, en vista de que el cricket despertaba pues muchas pasiones en Inglaterra, permitió a la tripulación de sus barcos que se fueran a ver el partido. Esto significaba entonces que los ingleses tendrían una barra muy poderosa y los lugareños, lógicamente que no tendrían una barra tan poderosa. Pues esto fastidió mucho al sultán Seyid Khalid bin Barhash, que apenas vio que llegaron todos los soldados ingleses, montó en cólera porque obviamente para poder que llegaran los soldados tenía que haber llegado toda la flota y anclar en el muelle de Zanzíbar. Entonces, con esos aires de grandeza le dio por declararle la guerra a Inglaterra. E inmediatamente dispuso que su único barco, que se llamaba el Glasgow, y era un barco relativamente viejo con 2 o 3 cañones, dizque enfilara baterías contra esa poderosa flota que tenían los ingleses. Pues resulta que entonces declaró la guerra y dispuso que su barco le disparara a la flota. Pues ese barquito alcanzó a hacer dos cañonazos, soltar 2 cañonazos. E inmediatamente toda esa batería inglesa cogieron y volvieron papilla ese barquito. Enseguida montaron los cañones contra el palacio, lo derrumbaron en cuestión de minutos. Y resulta que entonces Seyid Khalid bin Barhash se rindió y pidió asilo, y salió huyendo y pidió asilo en la embajada alemana ahí mismo. Imagínense que esta guerra duró 37 minutos y 23 segundos. La guerra más corta de toda la historia de la humanidad fue esta. Guerra oficial, ¿no? Con declaración de guerra por parte de Seyid Khalid. Y lo aplastaron en 37 minutos. La guerra del juego de cricket. Y sigo con estas historias, porque son bien interesantes y lo que decía denota esa soberbia del ser humano tan estúpida. Pues bien, otras 3 guerras así muy rapiditas para terminar. La guerra del perro perdido. En 1925 había un conflicto limítrofe entre Grecia y Bulgaria. Y entonces habían 2 batallones, uno enfrente de otro, a cada lado de la frontera. En una de esas, el perrito mascota de una compañía griega, de uno de los regimientos griegos, se le soltó al soldado que era su amo y penetró a territorio búlgaro. Inmediatamente el soldadito arrancó para tratar de rescatar a su perrito y se metió a territorio búlgaro. Inmediatamente lo acribillaron a balazos las fuerzas búlgaras. Entonces respondieron los griegos y se armó un zafarrancho. Y resulta que, aunque no hubo una declaración oficial de guerra,
en la práctica entraron en guerra estas dos naciones y hubo muchísimos muertos. Fueron pocos días, pudo ser una semana más o menos. Pero hubo cientos de muertos de bando y bando hasta que la Sociedad de las Naciones, la precursora de la ONU de hoy, en aquella época, entró a mediar, logró que se sentaran a la mesa y pudieran firmar la paz. Aparte de todo, lógicamente que al perrito lo mataron, al soldado lo mataron y no hubo indemnización alguna. Y luego, aunque tengo otras, ya pues, dejémoslo ahí, yo creo que sí. Pero quiero contar esta última que es muy moderna. Resulta que en las eliminatorias del Mundial de México en 1970 hubo, por razón de las eliminatorias, eran partidos de ida y vuelta. Y entonces se enfrentaban las selecciones de El Salvador y de Honduras. Y entonces, en el partido de ida de las eliminatorias al Mundial de México, hubo incidentes entre las hinchadas y estos hechos se replicaron en el partido de vuelta. Ambos partidos los ganaron los equipos locales. Sin embargo, los incidentes en el que hubo muchos heridos se convirtió en un conflicto diplomático. Y sin previa declaración de guerra, unos tanques de guerra salvadoreños entraron a territorio de Honduras y empezaron a atacar a las fuerzas hondureñas y todo lo que tuviera que ver con las bases militares y con aquellos sitios que podrían ser claves en el evento de que los hondureños respondieran. Infraestructura, puentes y cosas por el estilo. Y la aviación salvadoreña vino a bombardear también esos puertos, los puentes, ferrocarriles, y se transformó en una guerra. Esto comenzó el 18 de julio de 1900, el 14 de julio de 1969. La guerra empezó el 14 de julio de 1969 y duró hasta el 18 de julio de 1969. Se le conoce como la guerra del fútbol y costó más de 6.000 vidas. Murieron más de 6.000 personas en un conflicto estúpido por un partido de fútbol. Y me quedan otros, pero me haría muy largo la guerra del perro perdido y otros tantos que tengo por aquí, pero dejémoslo así de este tamaño por ahora. A lo mejor en alguna oportunidad volveremos sobre estas historias o sobre otras cosas pintorescas de las guerras, que tengo por ahí algunas para contarles. Pues lo cierto del caso es que esta guerra del fútbol dejó 6.000 muertos. Si empiezan a sumar los muertos de todos estos conflictos que he contado, podríamos hablar de millones de muertos. Todos simple y llanamente por el capricho de unos cuantos hombres o por la impertinencia o porque simplemente aparece siempre a flor de piel un concepto que es muy bonito desde el punto de vista simbólico, pero que es demasiado peligroso desde el punto de vista político y geopolítico y de identidad. Siempre cuando va a comenzar una guerra, quienes hacen la guerra, quienes comienzan la guerra, regularmente invocan para involucrar a la gente de su país un mal llamado nacionalismo. Entonces les venden la idea que es que están atacando la patria. Es que ¿cómo atacan mi patria? ¿Usted va a dejar que ataquen su patria? ¿Usted va a dejar que destruyan su patria? Esa fue la guerra de las Malvinas. Simple y llanamente eso, para distraer la atención por parte de la dictadura argentina, que muy bien la definió esa guerra Jorge Luis Borges. Cuando le preguntaron qué opinaba, dijo, no, esa es la guerra de dos calvos por un peine. Y eso sucede regularmente.
invocan un enemigo externo que aglutina a todos los ciudadanos. Es como cuando dos hermanos en una familia no se hablan desde hace muchos años. Pero si alguien toca a uno de los dos hermanos, el otro se le olvida que es enemigo. Y salen todos a atacar a quien ha atacado a su hermano. Al invocar ese nacionalismo, despiertan un patriotismo que más que patriotismo es un patrioterismo con el cual simple y llanamente quieren manipular la masa con otros objetivos, como en el caso de Argentina, mantenerse la dictadura en el poder. Y así como estos podríamos mencionar conflictos, díganme ustedes, no, mejor yo no lo voy a mencionar porque no me quiero meter en problemas, que es lo que está ocurriendo con Venezuela y ese equívoco pues con Guayana, con la Guayana. No quiero meterme ahí. Simplemente piénsenlo ustedes, ¿de qué se trata? ¿Por qué se involucran los sentimientos y aquella señal de identidad que es el nacionalismo para enfilar un pueblo contra otro, sabiendo que no tiene nada contra los habitantes del otro pueblo? Estas guerras, todas de las que he hablado, nacieron justamente así. Y sigue siendo la constante. Y es a lo que tendríamos que apuntar nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, de no dejarnos vender la idea o aleccionar de falsos nacionalismos. Y aún, peor diría yo, que dentro de los mismos países, exacerbar los regionalismos. Es que yo soy de tal parte y usted de tal otra, es que nosotros somos mejores que ustedes por esto y esto. Eso lo único que hacen es fomentarlo para poder manipularnos. Y ahí es donde no podemos nosotros caer. Dejarnos manipular por cosas como estas, que solamente convienen desde la perspectiva política, ideológica o económica, o las tres, a quienes actúan detrás de bambalinas y manejan los hilos de lo que podríamos llamar comedia, que se convierte en drama. Porque si empieza por el robo de un cubo, es una comedia. Pero cuando se involucran vidas y mueren muchos, es un drama. Quería traer esto a cuento porque en este momento en el mundo estamos más o menos así. Observen, miren ustedes en distintas direcciones en el planeta Tierra y encontrarán que hay factores comunes a estas historias que he contado, que son el leitmotiv o que se convierten en el combustible para atizar las hogueras, no solamente nacionalistas, sino geopolíticas. Llegamos al final, espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y como siempre les dejo la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.